Juana de Arco, la doncella de Orleans, nació en el seno de una Francia convulsionada por la Guerra de los Cien Años, el 6 de enero de 1412, en Domremy, un pequeño pueblo en la región de Lorena. Sus padres, Jacques d'Arc y Isabelle Romée, eran agricultores que vivían en una época marcada por la lucha entre Francia e Inglaterra, un conflicto que sumió a la nación en un caos constante. Desde el principio, Juana demostró ser una joven excepcional, pero su destino tomaría un rumbo extraordinario. Los primeros años de Juana transcurrieron en un ambiente campesino en medio de la pobreza y las dificultades inherentes de la vida rural de la época. Su infancia, no obstante, fue marcada por experiencias místicas que la distinguieron desde temprana edad. Afirmó que visiones de santos como San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita la visitaban y le hablaban, revelándole un propósito divino que cambiaría el destino de su nación. A los 13 años, Juana tuvo una visión que la marcó profundamente. En esta visión, según sus propias palabras, recibió el llamado de Dios para apoyar al delfín Carlos, quien más tarde sería conocido como Carlos VII, en su lucha por el trono francés. La ambición era clara: debía llevar al delfín Reims para ser coronado como rey. Convencida de la veracidad de sus visiones, Juana emprendió el viaje hacia la corte de Carlos VII en Chinon. A pesar de enfrentar el escepticismo inicial, logró ganarse la confianza del delfín y persuadirlo de la autenticidad de su llamado divino. Fue entonces cuando se forjó la alianza que cambiaría el rumbo de la historia francesa. En el año 1429, con apenas 17 años, Juana se unió a las fuerzas armadas francesas durante el asedio de Orleans, una ciudad estratégica que se encontraba bajo el asedio de las tropas inglesas. La presencia de Juana en el campo de batalla no solo fue una muestra de valentía, sino también de liderazgo. Montada a caballo con su estandarte en alto, inspiró a los soldados franceses y desató una serie de eventos que sorprenderían a propios y extraños. El asedio de Orleans fue un punto de inflexión. Con Juana liderando y motivando a las tropas, los franceses lograron resistir y finalmente derrotar a los ingleses. Esta victoria marcó el comienzo de una serie de triunfos militares para los franceses y devolvió la esperanza a una nación que parecía estar al borde de la derrota. Después de la victoria de Orleans, Juana acompañó a Carlos VII a Reims, donde éste fue coronado rey de Francia en una ceremonia que consolidó su legitimidad. El impacto de Juana en este proceso fue innegable, y su papel en la historia de Francia se volvía cada vez más prominente. Sin embargo, los éxitos de Juana también suscitaron envidias y tensiones dentro de la corte francesa. Su destreza militar y su influencia sobre el delfín generaron desconfianzas entre algunos consejeros y nobles. En medio de estas tensiones, Juana se embarcó en una arriesgada campaña militar en el norte de Francia en 1430, con el objetivo de liberar la ciudad de Compiègne. Trágicamente, durante este intento, Juana fue capturada por fuerzas borgoñonas y entregada a los ingleses. Su captura marcó el comienzo de un capítulo oscuro en su vida, uno que la llevaría a enfrentar un juicio que acabaría cambiando su destino para siempre. El juicio de Juana de Arco, que tuvo lugar en 1431 en Rouen, fue un evento complejo y polémico. En un contexto político donde Francia e Inglaterra buscaban consolidar su poder, Juana se convirtió en una pieza clave de la maquinaria judicial. Los cargos en su contra incluyeron herejía, brujería y el uso de ropas masculinas, este último considerado un acto inapropiado para una mujer de la época. El proceso judicial estuvo marcado por acusaciones y cuestionamientos destinados a socavar la credibilidad de Juana. Sin embargo, ella se mantuvo firme en sus afirmaciones sobre sus visiones divinas y su misión encomendada por Dios. A pesar de las tácticas intimidatorias y las artimañas legales, Juana de Arco se erigió como un faro de resistencia y fe. Finalmente, el tribunal le declaró culpable y la condenó a morir en la hoguera. El 30 de mayo de 1431, en la plaza del mercado de Rouen, Juana fue llevada a cadalso. Su ejecución fue un evento desgarrador, pero incluso en sus últimos momentos, Juana demostró una valentía y serenidad que dejaron una marca imborrable en la historia.
Tras su muerte, la figura de Juana de Arco se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la fe. Sin embargo, su legado también sufrió distorsiones y manipulaciones a lo largo de los años. Fue solo en 1456, cuando un segundo juicio revisó su caso, que Juana fue declarada inocente de todos los cargos. En 1920, casi 5 siglos después de su muerte, la Iglesia Católica la canonizó como santa. Juana de Arco, la campesina visionaria que desafió a los poderosos, se convirtió así en un ícono religioso y nacional. Su vida y sacrificio han inspirado a generaciones y su memoria perdura en obras de arte, literatura y películas que buscan capturar la esencia de esta mujer extraordinaria. El legado de Juana de Arco trasciende las páginas de los libros de historia. Su historia es un recordatorio de la capacidad humana para resistir, incluso en los momentos más oscuros. Su valentía, su fe inquebrantable y su determinación le han levantado el estatus de heroína. Su valentía sigue resonando en la conciencia colectiva, recordándonos que a veces una sola persona puede cambiar el curso de la historia. La doncella de Orleans, con su estandarte en alto, sigue siendo un faro de esperanza y coraje en la memoria de aquellos que conocen su historia.